tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Este gran multimedia, aquí la pluralidad es lo que importa. Gracias también a las frecuencias de La Pantera, La Joya del Sureste, así como a las frecuencias de Grupo Radio Turquesa, quien nos lleva a Centroamérica, el Caribe, parte de los Estados Unidos y por supuesto promueven la cultura, en fin, estos tres grandes grupos que van por ustedes, van por la libertad de expresión. El hashtag Voces del Periodista, queridos amigos, háganos sus comentarios. Vamos a estar experimentando un poco para tratar y procurar estar más cerca de ustedes. Este programa, lo saben, es para ustedes, entonces procuramos incidir, servir de la mejor manera, estar en contacto con ustedes también de la misma forma. Desde esta cabina maravillosa y bellísima, yo le agradezco enormemente a nuestro compañero Víctor Melara, al ingeniero aquí en cabina, que nos apoya, gracias a don Milton Partida, a don Daniel Gutiérrez Morano, a don Daniel Hernández, a todos los compañeros desde aquí de Organización Editorial Mexicana, pero también a quienes replican en Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. El privilegio de estar con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, como siempre, es maravilloso. Y también poder contar con el apoyo técnico de Diana Mónica Sánchez Martínez, de Gamaliel, de Gama Ramírez, de Maribel Olvera, de Jonathan Álvarez, sobre todo de ustedes, queridos amigos, para quienes nos estén viendo desde Periscope. Bueno, pues sumarse a estas frecuencias y queridos amigos, también estar nosotros desde esta cabina enlazados y vamos a platicar con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Siempre será un privilegio hablar con él. Maestro Jorge Santa Cruz, ¿cómo vamos en el portal vocesdelperiodista.mx, Voces Diario? Celeste Linda, muchísimas gracias, muy buenas tardes, su privilegio. Vamos muy bien. Hay muchas notas interesantes, si me lo permites, las resumo. Por favor. Mira, por ejemplo, el asunto que más involucra a México y a Estados Unidos nuevamente es el muro fronterizo. Según el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que la construcción del muro la tiene que pagar nuestro país. Pero en esa reunión estuvo el canciller de México, Luis Videgaray Caso. Y Videgaray declaró luego de la reunión, que solo duró 30 minutos, que si Trump dijo eso del muro, de que México lo tiene que pagar, que él no lo escuchó, que lo que sí, que fue una reunión de trabajo de la cual no se esperaban de antemano resultados espectaculares. Estados Unidos dice que sí habló del muro, México dice que si lo dijo Estados Unidos, pues no se dieron cuenta. Otro asunto muy interesante, resulta que el presidente Trump grabó su mensaje de fin de semana para la radio de los Estados Unidos y anunció que va por la renegociación total del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eso en cuanto a México y Estados Unidos. Por lo demás, corre la versión, esta es una nota muy interesante, ojalá y no nada más sea llamarada de petate, como se dice corrientemente, perdón por ello, pero corrió la versión en Hamburgo, en Alemania, de que Estados Unidos y Rusia podrían pactar una tregua en Siria, por lo menos una tregua parcial, el próximo domingo 9 de julio. Detuvieron al director del Centro de Readaptación Social Las Cruces de Acapulco, Guerrero, y también a varios custodios. La razón, el motín que dejó ayer 28 personas muertas. Y finalmente, en lo que considero que es, y bueno, no sé si debo opinar, porque se supone que tengo que informar, pero bueno, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia tomaron una determinación bastante adecuada desde mi personal punto de vista. Van a cubrir el basamento del Zócalo que se construyó en 1843 en la plaza, lo que ahora es la Plaza de la Constitución. Lo van a volver a cubrir, me imagino que para evitar el deterioro. En síntesis, Celeste Linda, eso es como estamos hasta este momento. Muchísimas gracias, maestro
Jorge Santa Cruz. Recuerden, queridos amigos, vocesdelperiodista.mx y vocesdelperiodista.com.mx. Llámenos al Club de Periodistas de México 5512-8661, 5512-8669. ¿A quién camina, maestro Jorge Santa Cruz? Claro que sí, Celeste, 55187760, 55187760. Muchísimas gracias, maestro querido. Y bueno, qué bueno que estemos enlazados ya con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, a quienes siempre es importante escuchar. Yo quisiera, maestro, además de agradecerle enormemente, y bueno, puesto que ya nos vamos a ir un corte en un minuto y medio aproximadamente, hacer un planteamiento en cuanto a estos temas de seguridad, estos temas de políticas internacionales, cómo se traducen. Esta sesión, digamos, de soberanía que al menos se ve en lo que hemos detectado por declaraciones de nuestro canciller. Bueno, pero ¿qué pasa? Ya que los espacios noticiosos, los principales espacios noticiosos de Estados Unidos, destacan la corrupción mexicana como uno de los riesgos más severos para la inversión y el capital estadounidense, y que pudieran tener y afectar lo del Tratado de Libre Comercio. En pocas palabras, maestro querido, y como nos decía don Jorge Santa Cruz, el maestro, en el portal de Voces del Periodista Diario, está esta nota, ¿no?, en la cual pudiera haber una renegociación completa. ¿Qué pasa, maestro, cuando se nos vulnera desde fuera, cuando sabemos, independientemente de que con singular alegría se coopera desde adentro, pero también se coopera para esos intereses que les interesa también el río revuelto para la ganancia de pescadores? ¿Le parece, maestro José Alfonso Suárez de Real y Aguilera? Te pregunto, maestro querido Jorge Santa Cruz, y a ustedes, queridos amigos en Periscope, y por supuesto en las frecuencias de ABC Radio y en el hashtag Voces del Periodista, si nos permiten. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Gracias. Seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como las frecuencias de La Pantera. Llámenos 5518-7760 y al Club de Periodistas de México, maestro Jorge Santa Cruz. Celeste linda, claro, 5512-8661 y 5512-8669 en horas de oficina. Queridos amigos, maestro José Alfonso Suárez del Real, gracias por estar como siempre en estos micrófonos y por aclararnos con su análisis certero siempre el contexto en el que estamos, ya que por una parte el presidente Donald Trump dice que México debe pagar el costo del muro, por otra parte dicen que habrá la renegociación total del Tratado de Libre Comercio. Por otra parte se dice que se hablará sobre migración, seguridad en el marco de este tratado, cuando se dice que será la renegociación total. Lo escuchamos con mucha atención, maestro querido. Como siempre es un placer y un honor estar con ustedes, maestro Santa Cruz, queridísima Celeste. Y pues yo quisiera retomarlo de algo que dijo Jorge, que me parece que no se ha tomado en cuenta la profundidad del tema. El hecho de que hayamos descubierto el zócalo que le dio origen al nombre a todas nuestras plazas públicas y que decidan cubrirlo, lo que estamos cubriendo no es precisamente un monumento que pudiera deshacerse, porque existen las formas en cómo protegerlo. Lo que estamos queriendo cubrir es la historia de uno de los episodios más dramáticos de la vida nacional y que se vuelve a repetir a casi 175 años.
una periodista le grita, ¿y quién debe de pagar el muro? Y la respuesta de Trump, entre los gritos se oye muy claramente que dice México, absolutamente México. Entonces, ese tema creo que está perfectamente ya aclarado. Como siempre, Trump le da la puñalada trapera a el presidente Peña Nieto al término de cualquiera de sus reuniones. Una vez más lo ha comprobado. Tocante al Tratado de Libre Comercio, sí, en efecto, él dice que se negocia todo o nada. Y sabemos que estamos ante un gran negociante, es un hombre que sabe de estas cosas, pero lo que más me llama la atención es que nos estamos distrayendo en lo que ocurre un poco en el G20, cuando aquí me están pasando cosas mucho más dramáticas. El hecho de que el secretario de Seguridad Nacional, John Kerry, esté aquí con Tillerson y que junto con Jacobson estén con el secretario Osorio Chong y con el secretario de Defensa Nacional y de Marina, diseñando toda una serie de acciones para contener al crimen organizado, a los bad hombres, y al mismo tiempo que están diseñando y sobrevolando planteos de amapola. Ocurre un motín en el penal de Acapulco, en las cruces, en donde hay muchos muertos, y cuando se está hablando y se está acreditando que la Ciudad de México ya no es solamente un cartel, el del Tepito, sino que hay dos fuerzas más importantes que se la están disputando, creo que allí tenemos que poner el dedo en el renglón. El señor John Kerry vino a tomar posesión de las decisiones de seguridad interior de este país, sentando a Chong, al secretario de Defensa Nacional y al secretario de Marina para dictarles la lección. Y en esta lección, algo que resulta fundamental es que Tillerson junto con Jacobson están reconfirmando lo que habíamos nosotros analizado en relación a lo que está ocurriendo con el Tratado de Libre Comercio. La corrupción, ese es el punto más débil que tenemos nosotros en la negociación. Tillerson y Jacobson el día de hoy insistieron en el desmantelamiento del andamiaje financiero, que es, a criterio de ellos mismos, que compartimos muchos, lo que garantiza la sobrevivencia de los cárteles. El contar con recursos, con dinero para compra de armamento, para pago a los jornaleros, para el trasiego de la droga, el adquirir la droga en los Estados Unidos. Y algo que me llamaron la atención es que el propio Kerry está reconociendo que la droga mata, que es un apetito insaciable por las drogas en los Estados Unidos, es causa de muerte textual. Entonces, ahora la elección, la lectura que le están dando los estadounidenses es que para salvar vidas estadounidenses hay que acabar con el tráfico de drogas. Ya lo llevaron a ese nivel, y en ese sentido es entendible que el señor Kerry llegue aquí a diseñar la seguridad interior ya en una abierta subordinación hacia los Estados Unidos. Así están las cosas, doña Celeste. Maestro José Alfonso Suárez de Real Aguilera, bueno, aquí más que negociación, ¿es a esperar dictados o cuál sería, Jorge Santa Cruz? Yo creo que sí, esperar dictados, Celeste, según la nota que se subió a Voces del Periodista.mx, una nota que generó Notimex. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, refrendó el compromiso y la voluntad de diálogo y cooperación que existe entre los gobiernos de México y Estados Unidos para revisar conjuntamente los asuntos que competen a ambos países. Ante el titular de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, señaló que ambos países seguirán trabajando en corresponsabilidad ante cada uno de los desafíos en común desde un enfoque, ojo con esto, desde un enfoque regional para atender el fenómeno también de la migración. El enfoque regional no es otro
salvo que me corrige el maestro Suárez del Real, que el de la seguridad y los intereses de Estados Unidos, ¿no, don Alfonso? Bueno, otro de los portales está indicando que efectivamente México y Estados Unidos van a lanzar una iniciativa de seguridad para Centroamérica, y eso lo comentábamos en algunos programas anteriores, que prácticamente ya la seguridad interior de domestic security va a extenderse prácticamente hasta el Panamá, y con ello Norteamérica es ya parte integral de la seguridad interior de los Estados Unidos. Lo dice claramente que lo que se busca es fortalecer la seguridad de Centroamérica y que el consumo de drogas en Estados Unidos es la raíz de la violencia. México y Estados Unidos deben redoblar esfuerzos contra el narco. Esto lo está diciendo Jacobson, y a mí me parece muy interesante que una embajadora nombrada por un presidente demócrata esté siendo refrendada y siendo tan útil para un presidente republicano como es el caso del señor Trump. La señora Jacobson demuestra definitivamente que es una experta en diplomacia y que sabe acomodarse, y el hecho de dominar perfectamente el idioma y de conocer profundamente la guerra no convencional declarada por Felipe Calderón le permite tener un conocimiento y una profundidad sobre los puntos débiles de México para poder saber exactamente en dónde incidir. Y es ahí en donde entendemos por qué el informe sobre el clima de negocios en el mundo que el Departamento de Estado acaba de publicar ubica a nuestro país por tercer año consecutivo con un lugar en donde es muy común el pago de soborno a funcionarios de gobierno, falsificación de facturas, otros fraudes, y entre otros fraudes allí está la piratería y el comercio informal. Inédito, pero ya marcan al comercio informal como uno de los asuntos que le preocupa a los Estados Unidos. Maestro, ¿qué pasa cuando no hay otra opción para muchísimos mexicanos que el comercio informal, que es algo que aceita a muchas familias? Y bueno, que en ese mismo contexto nos ha llevado mucho de la política que se ha diseñado bien desde un ámbito neoliberal. Recordemos siempre, queridos amigos, que cualquier análisis lo tenemos que hacer ante un cambio de intereses y un choque de intereses hacia dentro de los Estados Unidos. Es muy diferente el diseño que se había hecho por los neoconservadores, el diseño de ir por la guerra, el diseño de crear el terror, y acá vemos a una visión un tanto diferente, un estilo totalmente diferente, y bueno, pues en ese contexto, ¿qué espacios quedan, maestro? Bueno, hay algo también muy importante señalar. Hablan de malas condiciones laborales en México. Entonces, quisiera yo estar entendiendo que se están dando cuenta que la aplicación de la fórmula neoliberal en nuestro país representó esclavitud, segregación, marginación y la generación de una fuente de trabajo de informalidad que al mismo tiempo puede ser vínculo o escape del crimen organizado. Creo que en este contexto pudieron estar llegando a reformular la famosa reforma laboral a efecto de evitar esta vinculación que puede generarse por la fórmula extrema del neoliberalismo que intentó aplicar Enrique Peña Nieto a través de esta reforma laboral, que deja a muchos mexicanos en total estado de indefensión y a los mexicanos jóvenes sin un futuro asegurado. O sea, la disolución completa del estado de bienestar tampoco es la fórmula ideal, y creo que en eso ya se están dando cuenta de cómo aquí funciona que esta economía marginal
sirve de lavado de dinero y sirve para la colocación de mercancía pirata que afecta a la producción normal. Exactamente. Espero que sea bajo esta óptica cómo están analizando desde el informe sobre el clima de negocios en el mundo los señalamientos que hacen a nuestro país en relación a corrupción y a este tipo de delitos y vinculaciones delictivas. Queridos amigos, vamos a ir a un corte. No tardamos y no olvidemos en el contexto de lo que les dice el maestro José Alfonso Suárez de Real y Aguilera, que muchos de estos escenarios han sido diseñados por diferentes entidades partidistas, o sea, porque ahora pretenden ganar, siempre que está alguien en el poder, la supuesta oposición, se vale de ser supuesta oposición, dicen que son oposición, y entonces como si no tuvieran nada que ver en el problema. Entonces, siempre que analicemos las culpas hay que repartirlas, incluyéndonos a nosotros por permitir que las cosas estén como estén. Debemos de estar mejor informados y agradecemos a ustedes por estar aquí, al maestro José Alfonso Suárez del Real de Aguilera, al maestro Jorge Santa Cruz, que nos apoyan a que eso suceda. Vamos a un corte, queridos amigos, y no tardamos. Gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste. Gran Grupo Radio Turquesa, así como las frecuencias de la Pantera. El maestro Jorge Santa Cruz y su servidor estamos aquí en cabina y charlando con el maestro José Alfonso Suárez de Real y Aguilera. Agradecemos muchísimo el enlace, maestro querido. Fíjese don Enrique Pastor Cruz Carranza, con quien estuvimos el día de ayer, sobre los temas de los energéticos, teniendo empresas fabulosas y recursos fabulosos. ¿Qué sucede? ¿Esto es deliberado? ¿Qué pasa? Lo escuchamos con atención. Mira, a mí me parece que hay algo que debemos de investigar muy a fondo. En primer término, esa situación de lo ocurrido en la refinería de Salina Cruz. Yo por más que trato de encontrarle una respuesta lógica, no la localizo. O sea, es injustificable que una empresa que está ávida de atraer atención de inversionistas extranjeros y que pretende capitalizar a esta empresa productiva, actúen sus funcionarios de una manera tan irresponsable como, en primer término, pues generar condiciones de un siniestro, que fue lo primero que ocurrió, y posteriormente, a pesar de una alerta oportunísima de parte del Servicio Meteorológico Nacional sobre la llegada de una tormenta, no tomar las medidas mínimas básicas necesarias tras haber sufrido un siniestro por el incendio y los dos eventos generar una situación que prácticamente inhabilitó a la más importante refinería de la costa del Pacífico, del Istmo de Tehuantepec, de los Estados Unidos mexicanos, obligando con ello, a su vez, a tener que adquirir la gasolina para poder satisfacer la necesidad nacional. Punto número 2. Desde hace muchos años que he tenido el honor y el placer de estar en estos micrófonos con usted, prácticamente desde el 2008 hablamos en innumerables ocasiones de lo importante que resultaba la seguridad de los ductos de gas y de los ductos de petróleo o sus derivados. Y en este sentido, prácticamente yo le diré que los famosos guachicoleros, pues son una pandilla criminal en donde también vemos guachicoleros de cuello blanco, guachicoleros sociales, guachicoleros corporativos, guachicoleros sindicales, que también están generando una sangría terrible a la empresa y evidentemente representa un gran riesgo para que los inversionistas, el no saber por dónde van a conducir el petróleo o sus derivados hacia los depósitos que pretendan implementar o que pretendan administrar u operar. Mucho se ve la desidia
de que esto ya se acabó, esto pues entre más rápido lo acabemos mejor, y así va a ser más fácil colocarla en el mercado. Y no, los inversionistas, como estábamos viendo en el tramo anterior del programa, están muy preocupados de una serie de situaciones que ponen en riesgo sus inversiones. Llámese la corrupción oficial, la corrupción particular que también existe, y este tipo de acciones criminales que ponen en riesgo sus inversiones. Entonces ahí sí me parece que definitivamente lo que se está buscando es malbaratar a la empresa, y evidentemente pues yo ya lo estoy entendiendo que si John Kerry viene aquí a dictarle la plana al Chico Osorio junto con el general Cienfuegos, pues entonces estoy cierto de que en cuanto las empresas empiecen a invertir, va a pasar aquello que no queríamos que pasara. El ejército mexicano va a tener una función más, que es la de cuidar los oleoductos y gasoductos de las compañías y empresas extranjeras en territorio nacional, tal cual ocurría antes de la expropiación petrolera de 1938. Y va a haber entonces como de un borrón se desaparece la choquería, o esta cosa que han inventado ahora, que no es más que crimen organizado, robando petróleo y robando energéticos que forman parte de la propiedad del Estado, ahora en una empresa productiva, pero al fin de cuentas son de las y los mexicanos. Y esto, maestro Suárez del Real, en el mejor de los casos. Hablo de que al ejército lo pongan a cuidar los oleoductos y los gasoductos y los centros de almacenamiento y las geotérmicas, etcétera. Porque a como van las cosas, no dudaría un servidor de que ni siquiera le dejaran eso al ejército, que sería humillante de por sí, sino que pudieran traerse a sus ejércitos particulares extranjeros, como lo pusieron en práctica, por ejemplo, en Irak, cuando aquella invasión del 2003. Exactamente, estamos hablando de los mercenarios. Exactamente. Esa es la parte más dramática de los escenarios a los que nos estamos enfrentando. También, si usted lo recuerda, maestro, lo platicamos en su momento con aquellas famosas empresas de Blackwater, OX, Global Risk, que empezaron también a meterse a México para capacitar policías, sobre todo en el estado de Guanajuato, y que fue todo un escándalo. El hecho de que llegasen este tipo de cuerpos de seguridad privada a garantizar la seguridad de todas estas instalaciones, pues nos llevarían precisamente a una de las causales de la expropiación petrolera, que era la brutalidad con la que los Rangers y las policías privadas de los campos petroleros estadounidenses o británicos u holandeses atacaban al pueblo ya liso y llano en cuanto ellos determinaban alguna causa que les molestaba y había severos conflictos o problemas. Una de las razones que llevó a la expropiación petrolera, el no permitir que un ejército extranjero privado estuviera en territorio nacional. Exactamente, maestro querido. Se crea la enfermedad para darnos después la medicina. Aquí es importante subrayar, queridos amigos, que una institución fundamental para el pueblo de México es el Ejército Mexicano. Y que en mi particular punto de vista, obviamente hay corrupción hacia adentro, pero corrupción inoculada deliberadamente. Recordemos cómo metieron a conocimiento de autoridades mexicanas, incluso yo creo que impulsando, y de autoridades de los dos países, el Rápido y Furioso. El maestro José Alfonso Suárez del Real de Aguilera, cuando era diputado federal, en
en el mismo parlamento, En la digamos tribuna en la tribuna, de la Cámara. él lo denunció en su momento. Entonces, pero aquí de alguna manera nos damos cuenta cómo ha sido una arquitectura de los neoconservadores, que es finalmente un grupo económico diferente al que está ahorita. ¿Cree usted que se vaya a modificar algo? Porque estamos viendo cosas tremendas, pero finalmente también se están valiendo de diversas creaciones, también como es el terrorismo. Esto yo creo que es deliberado precisamente para un control. Maestro, a un minuto de salir, pero le suplico nos comparta algo. Coincido con usted, o sea, es deliberado, y lo que nosotros tenemos que evitar es que nos lleguen esos mecanismos del terror que nos paralicen. O sea, es muy difícil la situación que estamos viviendo. Yo sí creo que se va a renegociar todo el Tratado de Libre Comercio, no hay de otra, y yo quisiera que en efecto se negociara de una manera pareja, entre pares como países. No va a ser así, o sea, tenemos nosotros que buscar la mejor fórmula de, en primer término, garantizar la tranquilidad y la seguridad de los mexicanos. Eso creo que debe de ser fundamental, y para garantizar seguridad y tranquilidad hay que tener también buen empleo y hay que tener buena educación. Deben de ser esos los 4 pilares, los 4 irreductibles en esa negociación. Y por supuesto, evidentemente, el reconocimiento de nuestra pluriculturalidad, algo que en los Estados Unidos el propio Donald Trump no puede negarle a ningún país, toda vez que él es advenedizo en los Estados Unidos y sus ancestros fueron bien recibidos en ese país. O sea, la pluriculturalidad del Canadá y de los Estados Unidos tiene que ser un paradigma que permite y que permee hacia la pluriculturalidad de México, porque vernos simple y llanamente como gato hombre está muy mal. Eso sí, es terrorífico. Exactamente. Y entonces, queridos amigos, le agradecemos enormemente al maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera estar con nosotros. Vamos a un corte porque vamos a enlazarnos también con el maestro Benjamín Castro. No tardamos. Maestro querido, un abrazo. Tenemos ahorita un problema con una línea. Nos gustaría seguir compartiendo el espacio, pero estamos con un pequeño problema. Le agradezco mucho. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Amigos del Periscope, el maestro Jorge Santa Cruz enseñó una fotografía porque el lenguaje corporal es importante. Entonces hay un personaje mexicano que lo vemos en una actitud pues un poco disminuida, ¿no? Y el lenguaje corporal, el maestro Jorge Santa Cruz como académico sabe la importancia que es el lenguaje corporal, ¿no? Ese era lo que queríamos mostrar, el maestro nos estaba comentando. Y bueno, estamos acá y yo les pido que voy a compartir cómo estamos. Gracias, ingeniero querido, qué lindo, gracias. Miren, allá está Maribel. Está Maribel ahí de blanco, miren, ya se paró, saluda Maribel. Está el ingeniero Víctor Melara. Entonces está Gama. ¿Cómo ven que estamos con nuestra iluminadora? Jonathan, saluda por favor desde allá. Y yo quiero tomar. Ahí está el ingeniero Daniel Gutiérrez Morano. Lindísimo. Y ahora miren, yo les voy a enseñar a la estupenda camarógrafa, mi adorada Diana Mónica. La voy a tomar yo. Ojalá no le mueva yo mucho. Ella es Diana Mónica. Acá estamos. Hola Daniel. El maestro Jorge Santa Cruz, querido. Miren qué bonita cabina. Qué bonita cabina. Y aquí estamos, queridos amigos. Es en ABC Radio. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en estas frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, el Gran Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Vamos a escuchar en unos segundos más al maestro Benjamín Castro, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora. Quiero agradecer enormemente la confianza que tienen nuestros queridos amigos de Neuróticos Anónimos en acudir a nuestros micrófonos para que compartamos con ustedes
que para ellos es una gran satisfacción que el movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos pues ya tengan su 40 aniversario. Y como es tradicional, van a celebrarlo transmitiendo un mensaje de esperanza a las personas afectadas por padecimientos mentales y emocionales y considerados por la Organización Mundial de la Salud como la amenaza más grande de la salud pública del siglo XXI. Entonces, con ese fin, el próximo domingo 9 de julio del presente año a las 11:30 horas se realizará una junta pública de información en el Teatro Metropolitan de esta Ciudad de México, evento que estará abierto de forma gratuita a todo público. Además me comentaba ahora la persona con quien platiqué que va a haber guardería gratuita para todas aquellas madres o padres que tengan sus chiquitos, o sea, que acudan. Es realmente una labor extraordinaria que hace Neuróticos Anónimos como agrupación no lucrativa. Ellos carecen de un presupuesto para gastos de difusión para esta reunión. Entonces nos piden que les apoyemos. Entonces todos, y aprovechando también las redes, podemos replicar. Miren, aquí están nuestros queridos amigos. Esta es una copia de un documento que nos entregaron, pero les agradecemos su confianza. Así es que, por favor, quien quiera acudir a esta reunión al Teatro Metropolitan en esta Ciudad de México, el domingo 9, el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Maestro Benjamín Castro, un privilegio recibirle, como siempre en su programa Voces del Periodista, y pidiéndole por favor nos comparta las lecturas del acontecer nacional e internacional, siempre con su aguda visión. Maestro querido, lo escuchamos, adelante. Buenas tardes, Celeste, buenas tardes al auditorio. Bueno, yo creo que los ojos del mundo y los nuestros también deben estar concentrados ahorita en esta reunión del G20. No tanto porque la reunión se celebre, porque siempre se celebra y no sirve de mucho, ¿verdad? Casi son reuniones que no tienen ninguna utilidad. Sin embargo, en este caso se trata de la primera vez que pueden estar juntos los líderes de Rusia, de China y de los Estados Unidos, y en donde China y Rusia tienen una propuesta en cuanto a sacar la economía del estancamiento, de la depresión, como es en los Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? Y toda esta situación de barbarie que vivimos en la región de África del Norte, el Medio Oriente, la crisis de los refugiados, la destrucción de esas naciones, especialmente pues, Siria, un caso que tú conoces muy bien, Celeste, o lo de Libia. Sí. Y bueno, pues cómo sacar o qué alternativa existe para eso, y ese es el ofrecimiento que tienen frente a un Trump que dentro de los Estados Unidos pues está enfrentando lo que él mismo ha descrito muchas veces como la parálisis, y el derrumbe de la economía norteamericana. Con eso fue con lo que hizo campaña, lo reconoce, lo entiende, pero tampoco tiene, digamos, una concepción muy adecuada para salir de esa situación. Así que hay la posibilidad de que hubiese en estos días, en estas horas, un engarce político, estratégico entre los tres dirigentes, ya sea porque se pongan de acuerdo para qué hacer frente al problema de Corea del Norte, ya sea para que la relación militar entre los Estados Unidos y Rusia para combatir al ISIS en el caso de Siria y en los otros países vecinos, pues pueda servir como el principio de una relación fructífera, como la que tuvo los Estados Unidos con Rusia, con la Unión Soviética cuando se enfrentaron al fascismo, o como la que tuvieron los zares de aquel tiempo con Abraham Lincoln, para posibilitar pues que los Estados Unidos pudiera vencer al sur sin la intervención de las potencias europeas. Fue Rusia la que, digamos, metió la mano para garantizar que los Estados Unidos, el gobierno de Lincoln, salieran adelante de la guerra civil. Así que esa relación ha existido en el pasado, se puede reanudar en estos precisos momentos, pese a la campaña
más que sucia, cochina de los medios norteamericanos, que conocemos muy bien como CNN, AP, New York Times, que estuvieron tratando de montar el Russia Gate para tratar de tumbar, literalmente tumbar de la presidencia a Donald Trump, con el cuento de que los rusos habían intervenido en la elección pasada a su favor, a favor de Trump, supuestamente para derrotar a Hillary Clinton. Ahorita ya se desmintieron ellos mismos. CNN ha hecho un papel bochornoso, teniendo que renunciar a 3 de sus reporteros porque mintieron. El New York Times también, la agencia AP también, pero han estado presión a Trump, casi queriendo presentarlo como un títere de Vladimir Putin o como un títere de los rusos, ¿verdad? Incluso hoy las preguntas que le hicieron a Trump fueron muy agresivas en este sentido. A ver, diga, usted sabe que los rusos intervinieron en las elecciones a su favor, etcétera. No, diga sí o no, queriendo pues ponerlo contra la pared. Afortunadamente pues Trump dijo, no, de que intervienen otros también, ¿verdad? Y Barack Obama sabía y no hizo nada. ¿Por qué le reclaman a él, verdad? Que no era presidente. Pero esto de Russia Gate pues fue hecho precisamente para impedir cualquier tipo de acercamiento que hoy puede darse, y parece que se dio porque los que describen el encuentro entre Putin y Trump pues, hablan de mucha cordialidad, se echaron flores mutuamente, que es muy raro en Trump, ¿verdad? Que le eche flores a nadie, y también Putin, ¿verdad? Porque es un tanto frío, digamos, este personaje. Pero así ocurrió, así que tenemos esa posibilidad y dentro de eso es que nosotros tenemos que mirar hacia qué puede pasar en México. Exactamente, maestro querido. Es importantísimo poner el acento de nuestra atención en donde nos dice el maestro Benjamín Castro. También, maestro, ya estamos a 2 minutos de salida, queremos compartir y agradecer a Heriberto Campo, a Manuel Marín, Eduardo Sanguinetti, Alejandro Aguirre, a Cris Morales, bueno, acá estamos ahorita, les voy a compartir, muchísimas gracias, Octavio Vélez, a Diana Segundo, un beso, gracias, muchísimas gracias, permítanme tantito porque estamos acá, yo no soy muy hábil en esto, nuestra querida Ceci Tapia pues le sabe a todo esto rapidísimo, ¿verdad? Yo no, pero le agradezco enormemente a Jorge Leques, gracias bueno, aquí estoy, me está fallando aquí mi aparato, pero bueno, vamos a dar la salida a todos los comentarios que tengo acá. Muchísimas gracias por participar, gracias José Antonio Lara, gracias Octavio por retuitear, compa guerrillero, y también gracias a Alf, muchísimas gracias a Daniel M., gracias a Prometeo Nuclear, muchísimas gracias, gracias Patricia Roduart, ABC Radio, Manuel Marín, la psicóloga Cali, muchísimas gracias, Serge Barrett y Antonio Díaz Piña, muchísimas gracias, Eder Resistente, muchísimas gracias, y bueno pues Tadei, gracias por participar, Diana Segundo, un beso, Gonzalo Díaz, muchísimas gracias, Gabriel Suma, muchísimas gracias, nuevamente compa guerrillero, Rodolfo Ondarza, muchísimas gracias a Radio Delfín, gracias, el doctor Ondarza, maravilloso, que lo tendremos en unos días más también por acá, y bueno, pues les agradecemos, lo que me quede yo en el tintero lo voy a comentar el día de mañana, las llamadas telefónicas, gracias a Ruperto Martínez de Azcapotzalco, Joaquín Sánchez de Xochimilco, Rosa María Gómez de Coyoacán, Amalia Aguilar de Cuauhtémoc, Israel Álvarez de Magdalena Contreras, Guadalupe Castillo de Miguel Hidalgo, Salvador Díaz de Tlanepantla, Armando Hernández de la Venustiano Carranza, gracias por las llamadas. También a la señora Rosalía Gloria Aguilar, doña Rosalía, de parte de la señora Celeste y de su servidor, muchos saludos. A don Carlos Navarro desde Ecatepec y a Rubí Palma desde la colonia Tacubaya. Para todos, 1000 gracias. Muchísimas gracias, queridos amigos.
Gracias. Sigan en estas frecuencias, sigamos escuchando a Federico Lamont, nuestro querido compañero, y en las frecuencias también de Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Recuerden que aquí en Organización Editorial Mexicana lo principal es usted. ABC Radio, la 760 de AM, la pluralidad es lo primero. Ese es el respeto verdadero. Les quiero entrañablemente, les mando un beso tronadísimo a nombre de todos mis compañeros y de su servidora. Les quiero, nos escuchamos mañana. Gracias.